Bienvenidos a Senderos de Tinta y Voz, donde las historias más insólitas cobran vida. Año 415 a.C. Atenas, la joya de la Hélade, se encuentra en la cima de su poder, pero también enfrascada en una guerra agotadora contra Esparta, la guerra del Peloponeso. En este clima de ambición y conflicto, surge una idea audaz, un sueño de conquista que promete riquezas, gloria y un golpe definitivo a sus enemigos. Su nombre, la expedición a Sicilia. Pero este sueño se convertiría en la peor pesadilla de Atenas, una catástrofe militar que marcaría el principio del fin de su edad dorada. Sicilia, una isla fértil y rica, hogar de poderosas ciudades-estado griegas como Siracusa, aliada de Esparta. Para algunos en Atenas, conquistarla significaba cortar suministros vitales a sus enemigos y expandir inmensamente su imperio. El principal promotor de esta arriesgada empresa fue el carismático, brillante y controvertido Alcibíades. Un joven noble, orador consumado y estratega audaz, Alcibíades pintó un cuadro de victoria fácil y beneficios ilimitados. Pero no todos estaban convencidos. Nicias, un general experimentado, rico y respetado, se opuso con vehemencia. Argumentaba que la expedición era demasiado arriesgada, desviaba recursos vitales de la guerra principal contra Esparta y subestimaba la fuerza de Siracusa. En un intento desesperado por disuadir a la asamblea, Nicias exageró las fuerzas necesarias, esperando que el coste prohibitivo enfriara los ánimos. Irónicamente, su táctica fracasó. La eclesía, enfervorizada por Alcibíades, no solo aprobó la expedición, sino que le concedió a Nicias aún más hombres y naves de los que él mismo, en su exageración, había solicitado. Junto a ellos, como tercer general, se nombró a Lámaco, un soldado veterano y pragmático. En el verano del 415 a.C., la flota ateniense zarpó. Era la fuerza más grande y costosa jamás reunida por una sola ciudad-estado griega. Más de 130 trirremes, innumerables transportes, miles de hoplitas, arqueros y honderos. Un espectáculo de poderío que llenó de orgullo a los atenienses y de temor a sus vecinos. Pero justo antes de partir, un oscuro presagio ensombreció la empresa. Las Hermas, unas estatuas sagradas fálicas dedicadas al dios Hermes, fueron mutiladas por toda Atenas. El sacrilegio conmocionó a la ciudad. Las sospechas, convenientemente avivadas por sus enemigos políticos, recayeron sobre Alcibíades y sus círculos. Aunque se le permitió partir, la sombra de la acusación lo perseguiría. Al llegar a Italia, la expedición encontró una fría recepción. Pocos aliados se unieron. Y entonces, llegó la orden desde Atenas. Alcibíades debía regresar para ser juzgado por la mutilación de las Hermas y otros cargos de impiedad. Temiendo una condena segura, Alcibíades desertó. Se refugió en Esparta, donde, en un acto de traición monumental, reveló los planes atenienses y aconsejó a los espartanos cómo ayudar a Siracusa y debilitar a Atenas. Con Alcibíades fuera y Lámaco a menudo en desacuerdo, el mando efectivo recayó en Nicias. Pero Nicias, siempre cauto y ahora privado del ímpetu de Alcibíades, se mostró indeciso. Perdió un tiempo precioso, permitiendo a Siracusa prepararse y buscar ayuda. Lámaco abogaba por un ataque directo e inmediato a Siracusa, pero Nicias optó por una estrategia más lenta y menos arriesgada, que finalmente no dio los frutos esperados. Finalmente, los atenienses comenzaron el asedio de Siracusa, construyendo murallas para aislar la ciudad por tierra y mar. Hubo éxitos iniciales, y la muerte de Lámaco en combate dejó a Nicias como único comandante supremo, un peso que parecía abrumarlo. Siracusa estaba al borde de la rendición cuando, siguiendo el consejo de Alcibíades, Esparta envió al general Gilippus con refuerzos. La llegada de Gilippus fue un punto de inflexión. Un líder enérgico y capaz, reorganizó las defensas siracusanas, construyó contramuros que neutralizaron el asedio ateniense y comenzó a desgastar a los sitiadores. La situación para los atenienses, ahora asediadores asediados, se volvía cada vez más precaria. Las enfermedades, la falta de suministros y la moral baja hacían estragos. Atenas, alarmada, envió una segunda flota de refuerzo bajo el mando de Demóstenes, otro general experimentado.
Llegó con 73 naves y más tropas, insuflando brevemente nueva esperanza. Demóstenes, al ver la terrible situación, abogó por un ataque nocturno audaz o una retirada inmediata. El ataque nocturno a las epípolas, las alturas que dominaban Siracusa, fracasó estrepitosamente con grandes pérdidas atenienses. Nicias, sin embargo, se negaba a retirarse sin una victoria clara, temiendo la reacción en Atenas. Pero el destino intervino de la forma más cruel. Justo cuando finalmente se decidió la evacuación, un eclipse lunar el 27 de agosto del 413 a.C. aterrorizó al supersticioso Nicias. Interpretándolo como un mal augurio, ordenó retrasar la partida 27 días, un retraso fatal. Los siracusanos, envalentonados y ahora superiores navalmente, aprovecharon para bloquear la salida del gran puerto. En una serie de batallas navales desesperadas, la flota ateniense, antes invencible, fue destrozada dentro del puerto. El sueño siciliano se había convertido en una trampa mortal. Sin escapatoria por mar, los atenienses, unos 40.000 hombres desesperados, quemaron sus naves restantes e iniciaron una retirada por tierra, esperando alcanzar ciudades aliadas. Fue una marcha infernal. Acosados constantemente por la caballería y los peltastas siracusanos, sufriendo hambre, sed y enfermedades, el otrora orgulloso ejército ateniense se desintegró. Demóstenes y sus hombres fueron rodeados y forzados a rendirse. Poco después, el cuerpo principal bajo Nicias, exhausto y diezmado, fue alcanzado en el río Asinaro. En una escena de horror, los atenienses, enloquecidos por la sed, se abalanzaron sobre el agua, siendo masacrados por los siracusanos desde las orillas. Nicias se rindió. Los generales Nicias y Demóstenes fueron ejecutados, a pesar de las promesas de Gilippus. Miles de supervivientes atenienses y aliados fueron encerrados en las canteras de piedra de Siracusa, las latomías, donde la mayoría murió de hambre, sed y enfermedad en condiciones infrahumanas. Pocos regresaron a Atenas. La noticia de la aniquilación en Sicilia golpeó a Atenas como un rayo. Una generación entera de hombres, una cantidad ingente de naves y recursos financieros se habían perdido. El golpe a su prestigio y poderío militar fue inmenso. Sus aliados comenzaron a desertar, sus enemigos se envalentonaron y la guerra del Peloponeso entró en una nueva fase, mucho más desfavorable para Atenas. Aunque Atenas lucharía valientemente durante casi una década más, la herida de Sicilia nunca sanó por completo. La expedición se erige como un trágico recordatorio de los peligros de la arrogancia imperial, la subestimación del enemigo y las desastrosas consecuencias de las decisiones impulsadas por la ambición desmedida y la política interna divisiva. La expedición a Sicilia no fue solo una derrota militar, fue, en palabras del historiador Tucídides, quien la narró magistralmente, la acción más importante de esta guerra y, en mi opinión, de todas las acciones griegas de las que hemos oído hablar, la más gloriosa para los vencedores y la más desastrosa para los vencidos, pues fueron derrotados en todos los puntos por completo. Ninguna de sus desgracias fue pequeña y, como se dice, su destrucción fue total, ejército de tierra, flota, todo. Pereció, y pocos entre muchos regresaron a casa, punto. Gracias por acompañarnos en Senderos de Tinta y Voz. Si esta historia te ha sorprendido o divertido, no olvides darle a me gusta, suscribirte para más relatos insólitos, y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces alguna otra historia? Nos encantaría leerla. Hasta la próxima.